Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mis criados: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, varios puntos aquí, ¿no es cierto? Fíjese, este era un soldado romano, un centurión romano, un hombre que tenía a su cargo, un grupo de 100 soldados, que estaba acostumbrado también a una disciplina, a manejar bien el grupo, daba una orden y ésta la obedecía, siguiendo precisamente un orden que es necesario en todas las cosas. Y tenía un servidor, fíjese, es un hombre agradecido también, porque un servidor muy fiel que siempre había cumplido y que en este caso, estaba muy enfermo. Acá se nos dice el relato de Lucas, a punto de morir. Pareciera ser que este oficial había agotado los recursos para poder lograr la curación de su servidor. Y había oído hablar de Jesús. Y había creído, había confiado en Jesús. Seguramente se hacía, el mismo planteo que habitualmente hacía el pueblo cuando escuchaba a Jesús. Habla de otra manera, habla como el que tiene autoridad. Es otra cosa. Y fíjese hasta qué punto era respetuoso de este Jesús, al que no conocía en realidad, pero en el cual confiaba. Había mandado unos ancianos a comentarles esto, justamente, que un oficial romano, tenía un sirviente muy enfermo y los había enviado para que curasen a ese su sirviente. Jesús siguió a los ancianos, realmente se dirigió a la casa de este hombre y antes de llegar él le salió al encuentro. Y dijo estas palabras que ustedes deben conocerlas si no son familiares, muy familiares no son a todos aquellos que acudimos al servicio de la misa, sí, sin duda. «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será suficiente para que mi servidor se cure». Y esto fue lo que admiró a Jesús. Esto fue aquello que no es la única oportunidad en que Jesús lo dice, y generalmente referido a alguien que no es israelita.
No encontré en Israel una fe tan grande como la de este hombre. La fe. Esto es lo único que necesita de nosotros nuestro Señor. Fíjese, la fe, y una fe cierta, una fe auténtica, como la que tenía, por ejemplo, este soldado romano, es aquello que se necesita para que se ejerza la curación por parte de nuestro Señor. Recibir la palabra, recibirla de una manera concreta, cierta, vivirla, encarnarla. Una vez que usted encarna la palabra, una vez que usted es receptor de esa palabra, y esa palabra a usted llega y lo vivifica, lo cambia, lo transforma su muerte en vida y su enfermedad en salud. Ahí donde usted verdaderamente se cura, cuando usted realmente recibe la palabra, no cuando no mezcla el oír de la palabra con la fe, como aconteció en el pueblo de Israel por el desierto. Si habían escuchado la palabra, sí, Moisés les había leído la palabra, habían hecho promesas de que la cumplirían, etcétera, etcétera, pero esto en el tránsito por el desierto no apareció por parte de la conducta del pueblo que Dios había elegido por la fe de un hombre precisamente. Pero en este caso, en el soldado romano había fe. Como no la había en Israel, como no la había visto en Israel el Señor. Y esto lo ve el Señor muchas veces en muchos que no son israelitas, a los cuales les había sido formulada la promesa que el Señor siempre cumple, los cuales estaban a la expectativa de la aparición de un Mesías o Salvador del pueblo, el cual estaba en medio de ellos y lo descreían, sobre todo aquellos que serían, por así decirlo, los responsables máximos de discernir la aparición del Mesías esperado. Bueno, y aquí el Señor opera la curación, sí, obviamente. Cuando van los servidores a la casa, encuentran con que el sirviente está curado. La palabra lo curó. Pero la palabra lo curó, y fíjese qué importante, vamos a subrayar dos cosas aquí. Mire, la fe en esa palabra, el creer verdaderamente que esa palabra es palabra para la vida, que esa palabra es palabra de Dios, que Dios todo lo puede en todos, sería el segundo punto, sin discriminación, no solamente en un pueblo, no solamente en una persona, en todos. Ni siquiera en muchos, en todos. El poder del amor de Dios es un amor universal, es un amor que nos abarca a todos los habitantes de la tierra, de todos los tiempos, de todas las naciones. No importa el lugar donde usted ha nacido. No importa tanto lo que usted cree creer, o piensa que cree, o piensa que es la realidad, etc. Si usted recibe al Señor de la palabra, a través de la palabra, usted ya ha comenzado a curarse de una enfermedad que de otra manera es incurable. Porque la enfermedad del alma, ¿se da cuenta? Y a la muerte del alma se sigue la muerte del cuerpo. Hay que empezar por curar el alma, el espíritu, ¿se da cuenta? Y a partir de ahí la salud sí aparece. Porque primero es el espíritu, después es la materia. Y esa materia que está enferma porque primeramente ha aparecido una enfermedad que es casi original, digamos, aquello que llamamos pecado original, aquello que heredamos del primer hombre, que no mostró fe, que transgredió, que creyó a la mentira, que es lo que habitualmente hacemos mientras estamos en este mundo. ¿Qué es lo que creemos? Y creemos lo que hacemos. Y lo que hacemos no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es lo que recibimos con el mensaje de Dios en Cristo Jesús, no es la palabra para la vida. Pero que esta palabra tiene el poder curativo, una terapéutica divina, verdadera, real y concreta, usted lo puede comprobar desde una fe, fíjese como la que tuvo este soldado romano, no era israelita, no conocía la ley de Moisés seguramente. Simplemente advirtió en este hombre, al que no ha visto tampoco
personalmente había oído hablar de Jesús, él creyó en esto. Y a partir de ahí, bueno, la mano de Dios ya obró en ese corazón al que cambió y en ese hombre que a través de su boca confesó una fe que ya estaba instalada en el corazón, le surgió de adentro. Fíjese palabras como esta: no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mí. ¿Hasta qué punto la humildad, es cierto? Hasta reconocer su propia nada. Aquello que no es digno de que el Señor de la vida venga a habitarlo. Y esto lo ve el Señor precisamente. Ve la humildad. Y el que se humilla será ensalzado. Y el que se humilla delante de Dios encontrará ahí la posibilidad cierta, realizada por el mismo Dios y por el amor de Dios en nosotros, de ser levantado, ascendido al lugar donde Dios pone a todos aquellos que son dignos de la vida que Él nos regala. Así fue la curación del sirviente de este hombre. Así es la curación de todos nosotros, hermanos. Y agradezcamos a Dios entonces, en todo momento. Y recordemos la oración de intercesión que tantas veces decimos, ¿no es cierto? De pronto un pariente nuestro, un amigo nuestro, un conocido, una situación por la cual intercedemos a través de la oración, le pedimos al Señor. Si lo hacemos con fe, la mano del Señor no se tarda y pronto aparece la sanidad, la curación en aquello que está enfermo. ¿Cuántas cosas, no es cierto? ¿Cuántas cosas a tener en cuenta y cuántas cosas que surgen de nosotros espontáneamente cuando vivimos una verdadera vida de Cristo resucitado? Una verdadera vida pascualizada, una vida de fe. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como nos dice el Señor, la fe. Y como mencionabas tú y nos lo recordabas, ¿no? La intercesión en la oración por los otros. Y sobre todo esto, el amor. Porque para poder interceder por otra persona se necesita amarla. Y el centurión amaba a su criado, lo quería sano, pedía por él. Entonces, en nuestra vida, pues para eso estamos, ¿no? Para interceder los unos por los otros en el amor a Jesús, para que todos crezcamos en ese amor y encontremos la felicidad que solo Él nos puede dar. Efectivamente, Patricia, la felicidad que solamente el Señor nos puede dar. La suprema felicidad finalmente, ¿no es cierto? La plenitud de la vida y de la salud. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de salud, tu espíritu de vida, tu espíritu de sanación. Tu espíritu que nos devuelve, Señor, a la plenitud. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.